Muy buenos días con todos. Un placer nuevamente estar con todos en estos comentarios que siempre hacemos sobre derechos administrativos, sobre derechos humanos. En esta oportunidad, mis queridos amigos y colegas, quiero tratar un tema que hace mucho tiempo ya lo tratamos aquí y creo que dejamos en aquella oportunidad sentado una base medio profética sobre algo que podía ocurrir sobre la interpretación de lo que es una institución jurídica conocida como el acto de simple administración. En este sentido, yo quiero con ustedes hablar sobre este instituto jurídico. Un instituto jurídico que ha sido forjado a lo largo de la historia del derecho y del derecho administrativo en concreto. Como les decía, ya hemos hablado de él en un video de 20 de agosto del año 2020, hace 5 años atrás, oportunidad en la cual yo dejé sentado una especie de tesis profética sobre la aplicación de estos llamados actos de simple administración y cómo ciertas instituciones de orden jurisdiccional, como es la Corte Constitucional, tergiversó de alguna manera los principios jurídicos que corresponden a esta institución jurídica y los interpretó de una manera un tanto distorsionada, diríamos de alguna manera, al igual que también dentro de lo que es la jurisdicción ordinaria, en el caso ecuatoriano, la Corte Nacional de Justicia, no topaba en aquella oportunidad temas sobre esta situación, pero sí había una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito que había topado este tema también de una manera un tanto no muy ortodoxa. Yo les voy a dejar ahí en la caja de mensajes de este video el nexo o el link para que puedan conectarse para ese video de aquella oportunidad. No voy a reiterar en los temas de aquel momento ni los análisis de la sentencia del Tribunal del Contencioso Administrativo de esa oportunidad, ni tampoco la sentencia constitucional que hablaba sobre el famoso informe motivado en los procedimientos administrativos sancionadores de la función jurisdiccional, que era el tema en aquella oportunidad. Pero hoy quiero retomar el hilo de esa eh, línea, en tanto en cuanto en aquella oportunidad hablábamos de esa distorsión que había hecho la Corte Constitucional y cómo no se respetaban los principios fundamentales del derecho administrativo, principios fundamentales que encarna esta institución jurídica llamado actos de simple administración. Eh, de hecho, en aquella oportunidad, y ahora quiero profundizar, hay que tener presente que, vean ustedes, ya 5 años atrás ya se planteaba esta temática, ya se planteaba este tipo de distorsiones, de malas interpretaciones, no solo por los abogados, sino por los jueces de los organismos jurisdiccionales, lo cual ya llama la atención. ¿Por qué digo que llama la atención? Porque ustedes deben tener claro, y este es un llamado sobre todo a los abogados jóvenes, a los abogados que están formándose en la nueva corriente del derecho y más aún en aquella corriente constitucional o neoconstitucional que ha sido malentendida como una contraposición al famoso positivismo. Ciertamente que no estamos hoy en día pregonando el positivismo decimonónico, pero tampoco podemos ir al extremo opuesto de considerar que el juez puede hacer y desdecir incluso la ley o la propia constitución, como ya hay corrientes a nivel internacional, a nivel nacional, sobre interpretaciones que se les llama con términos bastante grandilocuentes, como por ejemplo interpretaciones evolutivas, interpretaciones integrales, interpretaciones garantistas, que van al extremo que algunos pensadores de la argumentación jurídica, sobre todo el famoso español
Manuel Atienza y otro también español de la Escuela de León en España, Juan Antonio García Amado, hablan de aquella interpretación en donde los jueces van por la línea de un moralismo. ¿Qué significa el moralismo? Significa que los jueces en sus interpretaciones y por ende en sus sentencias no se acogen plenamente al marco jurídico que rige un sistema, sino que se rigen a su moralidad interna, a sus ideologías, a su forma de pensar, a su forma de ver el mundo. Y sobre esa base elaboran sus sentencias y sus resoluciones, muchas veces dejando de lado y hasta contradiciendo la norma positiva e incluso la norma constitucional. Este último aspecto que es ultra grave y ultra preocupante en tanto en cuanto produce sentencias que son totalmente desconocidas por el sistema jurídico y por ende nos llevan a una inseguridad jurídica. Un ejemplo claro y que yo siempre lo manifestaré y siempre lo denostaré en mis presentaciones, en mis publicaciones, en mis libros, es la famosa sentencia del matrimonio igualitario y la sentencia que emitió la Corte Constitucional años atrás, en donde a claras luces y en palabras de los mismos profesores de argumentación jurídica que antes les mencioné, Atienza y Amado, se indicó claramente que la Corte Constitucional ecuatoriana hizo una reforma espuria del artículo 67 de la Constitución. ¿Producto de qué? Producto de este tipo de interpretación evolutiva, garantista, que busca evitar la discriminación, sin tomar en cuenta que la Constitución también tiene una moral y un juez debe someterse a la moral de la Constitución y la moral de la ley. Y después, ya una vez hecho ese análisis, podría tomar elementos de su moral personal, de su ideología, de sus formas de pensar, de su forma de ver el mundo, porque también son elementos de una sentencia, son elementos que el juez utiliza, pero no puede tomar en un diferente orden. No puede tomar primero sus ideologías, su forma de pensar y al final la ley. Y peor si la contradice y peor si realiza una reforma que no tiene sustento democrático, como es el caso que les digo. Bueno, sobre ello he hablado profundamente, pero quiero poner este preámbulo en este tema porque yo creo que eh, actualmente ya se van avisorando, se van viviendo los frutos de este tipo de interpretaciones que son totalmente contradictorias al derecho. Y ya no solo al derecho positivo, sino a los principios del derecho administrativo. El caso concreto que hoy vamos a tratar es sobre el acto de simple administración, como ya les había dicho. Y para ello yo quiero que en primer lugar vayamos haciendo un análisis de la institución jurídica llamado acto de simple administración, tanto en términos doctrinarios como en términos normativos, dentro de lo que establece el sistema jurídico ecuatoriano. En este sentido, podemos ver claramente qué es lo que nos dice la ley. Empecemos con la ley. En el Ecuador rige el Código Orgánico Administrativo como norma para los procedimientos administrativos, como elemento que establece el ámbito de la función administrativa. ¿Y qué nos dice el artículo 98 de este cuerpo normativo? El artículo 98 del Código Orgánico Administrativo claramente nos dice que un acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Entonces, los elementos esenciales del acto administrativo es que se agote con su cumplimiento y que produzcan efectos de forma directa. A su vez, si revisamos el artículo 120 del mismo cuerpo legal, vamos a encontrar el concepto de acto de simple administración. Estos conceptos, valga aclarar, y entre paréntesis lo digo, recoge toda una historia de la conformación de este instituto jurídico o de estos institutos jurídicos dados en el derecho. Es decir, que estos principios, estos conceptos provienen de toda una historia que ha ido forjando
estos conceptos para que el derecho pueda regirse con orden y en una lógica y coherencia perfectos. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 120 del COA? Nos dice que el acto de simple administración es toda declaración de voluntad interna o entre órganos de la administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales de forma indirecta. Vean ustedes la diferencia del acto de simple administración con el acto administrativo es que el de simple administración produce efectos de forma indirecta y el acto administrativo de forma directa. Otra de las características que podemos sacar de ello es que el acto administrativo se consume una vez cumplido y en cambio el acto de simple administración más bien es un elemento que se usa para conformar la voluntad administrativa de un futuro acto administrativo. Eso es lo que nos dice la norma, pero alguien podría decir, como les manifestaba al inicio, podría decir, no, pero eso solamente es el derecho positivo, necesitamos ver la esencia misma, porque es lo que interesa al derecho. Perfecto, veamos entonces cuál es el concepto que tiene la doctrina y la gente que conoce de derecho administrativo a nivel mundial sobre este concepto denominado acto de simple administración. Así podemos empezar, por ejemplo, con Eduardo García de Enterría, un famoso administrativista español que tiene un libro de 2 tomos de curso de Derecho Administrativo. ¿Qué nos dice él? Él no habla expresamente con el término de acto de simple administración, él los engloba en lo que denomina los actos de trámite. Y nos dice lo siguiente. La distinción toma su base en las circunstancias de que los actos se dictan en el seno de un procedimiento administrativo, como ya nos consta. En este procedimiento hay una resolución final que decide el fondo del asunto. Está hablando del procedimiento administrativo que produce un acto administrativo y que en medio hay diferentes actuaciones administrativas. Y para llegar a ella ha de seguir un íter especial, un camino, digamos, con fases distintas, intervención de órganos o personas diversos con actos también diferentes, que nos está diciendo que hay un procedimiento, hay una serie de actos en medio que producen al final un acto administrativo. Y continúa el autor diciendo, a estos actos previos a la resolución la ley los llama actos de trámite con un tecnicismo discutible puesto que parece aludir a los actos de ordenación del procedimiento, cuando en realidad incluye también los actos materiales distintos de la simple ordenación, entre paréntesis, informes, propuestas, autorizaciones, aprobaciones iniciales, cierra paréntesis, que preparan la resolución final, Hasta ahí la cita textual. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el autor? Es que durante el procedimiento administrativo hay actuaciones administrativas como los informes, como las propuestas, las autorizaciones, que no son actos administrativos, pero que sí preparan la resolución final, que sí son elementos que conforman la voluntad administrativa. Y este autor continúa diciéndonos lo siguiente. Aquí está hablando de si este tipo de actos, o va a hablar el autor de si este tipo de actos son recurribles o puede impugnarse. Y dice, la regla de irrecurribilidad de los actos de trámite sobre la cual la distinción se ha originado es una simple regla de orden, no es una regla material absoluta. No quiere decir con ella, en efecto, que los actos de trámite no sean impugnables, que constituya una suerte de dominio soberano de la administración que resulte absolutamente infiscalizable por los recursos. Quiere decir, más simplemente, que los actos de trámite no son impugnables separadamente. Escuchen bien esto, no son impugnables separadamente. Expresan un principio de concentración procedimental. Habrá que esperar a que se produzca la resolución final del procedimiento para, mediante impugnación, poder plantear todas las eventuales discrepancias que el recurrente pueda tener sobre el modo en que el procedimiento se haya tramitado, sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite. Hasta ahí la cita textual de este autor y un comentario.
Vean ustedes cómo la doctrina, el derecho administrativo considera, y también nuestro Código Orgánico Administrativo lo dice en el artículo 121, que, no, que se consideran que los actos de simple administración no son recurribles en esencia. Es decir, que en términos generales no se puede impugnar estos actos, pero si la ley lo prescribe podrían ser impugnables. En todo caso, de manera primigenia no son impugnables. ¿Y por qué? Justamente por lo que dice García de Enterría, porque preparan la voluntad. Entonces, si son preparatorios, no se pueden impugnar porque no son vinculantes, además producen efectos indirectos, como veíamos. ¿Cuándo producen efectos directos? Cuando este acto de simple administración se involucra, se incorpora al acto administrativo, se conforma la voluntad y este acto administrativo tiene una característica esencial. ¿Cuál? Debe ser notificado al administrado para que produzca los efectos. Y cuando es notificado, traslada ese acto de simple administración al administrado. Entonces el administrado tiene que conocer no solo el acto administrativo, sino también tiene que conocer el acto de simple administración para poder defenderse de esto, de este acto de simple administración, de este informe. Y eso es lo que nos dice García de Enterría, lo cual es lógico. Y esto nuevamente contradice lo que la Corte Constitucional dijo en algún momento en una sentencia del 2016 que les decía, ya lo analicé años atrás, sobre que los informes motivados deben ser notificados a las partes. El informe motivado en sí mismo, per se, no debe ser notificado. Lo que tiene que hacerse es que el acto administrativo decisorio debe incorporar ese acto de simple administración, sea transcribiéndole, sea adjuntándole el informe o lo que sea, para hacerle conocer al administrado y una vez que reciba el acto administrativo resolutorio, poder impugnar el acto administrativo junto con el acto de simple administración. Esa es la naturaleza y la lógica que debe imperar. Pero veamos en el ámbito nacional. En el ámbito nacional hay autores como Andrés Moreta, que escribió una obra que se llama Derecho Administrativo Ecuatoriano, y él nos dice que hay diferentes clases de actos de simple administración. Y dice que esta voluntad interna o interorgánica tiene dos propósitos fundamentales que se relacionan, por un lado, con el principio de jerarquía, cuando a través de instrucciones, sumillas y órdenes de servicio, los órganos superiores dirigen las actuaciones de sus inferiores, disponiendo el tratamiento que ha de darse a un trámite o asunto. Eso dice el artículo 121 del COA, indica el autor. Y por otro lado, con el principio de competencia para que a través de informes y dictámenes se aporten elementos de opinión y juicio para la formación de la voluntad administrativa, es decir, para el acto administrativo a dictarse. Concuerda con García de Enterría, en que el acto de simple administración es o debe ser parte del acto administrativo que se dictará y ahí es el momento en que se puede impugnar, no antes, es decir, no solito el acto de simple administración. Y ahí es donde ha producido un gran error la Corte Constitucional que nos está trayendo una serie de dificultades, como ya vamos a ver en el ejemplo práctico. Por último, veamos lo que nos dice Dromi, un administrativista famoso argentino, en una obra que escribió que se llama Acto Administrativo. Él habla del dictamen entre algunos tipos de actos de simple administración, como ya veíamos, son actos de opinión, actos que emiten criterios, y él dice respecto al dictamen lo siguiente. El dictamen es una manifestación de la actuación interadministrativa de la administración y la forma jurídica más común de expresarse la actividad consultiva. Obviamente, porque a veces hay, aquí hago un paréntesis en la lectura de este autor, es lógico porque hay ciertos dictámenes que más bien son consultas para poder solventar elementos profesionales o técnicos que requiere la autoridad para resolver. Continúa el autor diciendo, el órgano consultivo no puede limitarse a remitir al órgano activo una opinión para que la valore, sino que el mismo debe hacerlo examinando todos los supuestos y emitiendo juicio sobre las posibilidades.
Naturaleza jurídica de este dictamen. Dice, en lo que respecta a su naturaleza jurídica, los dictámenes son estrictamente operaciones administrativas formales y no actos administrativos. Aquí un paréntesis. Lo que está ratificando aquí DROMI es que el acto de simple administración es totalmente diferente al acto administrativo, como ya hemos visto en la normativa ecuatoriana. Continúo con la lectura de este autor. Dice, ya que no obligan en principio a los órganos ejecutivos decisorios ni extinguen o modifican una relación de derecho con efectos respecto de terceros. Y más adelante Dromi, hablando de estos mismos dictámenes, dice, irrecurrible. Una de las características de los dictámenes es que no se puede recurrir, en otras palabras, no se pueden impugnar. Dice, el principio general es el de inimpugnabilidad de los dictámenes y actos preparatorios, aunque el ordenamiento jurídico puede prever excepciones expresas, por ejemplo, respecto de las impugnaciones al dictamen de evaluación en el procedimiento licitatorio. Vean ustedes, al dar lectura a estos autores, tanto ecuatorianos como extranjeros, veamos cómo la institución jurídica denominada acto de simple administración está claramente definido. Y no tenemos que hacer malabares para hacer nuevas interpretaciones, construir nuevas figuras, destrozar principios de derecho administrativo para crear unas nuevas ficciones, nuevos mecanismos. Ya la línea del derecho administrativo ha ido trabajando durante casi un siglo y ya tiene instituciones claras. Entonces, los jueces no deberíamos o no deben actuar pensando en crear nuevas cosas, en innovar, inventar bajo estos criterios de la interpretación evolutiva, la interpretación integral. No quiero decir que no se deban aplicar esas interpretaciones, lo que digo es que no pueden ser únicas y menos para una argumentación jurídica en donde la argumentación debe enmarcarse en lo que el derecho prescribe. Ahora, entremos ya al tema concreto. El tema que vamos a tratar hoy es sobre una sentencia de la Corte Nacional de Justicia que tiene el número 17741-2015-1578, sentencia que se emitió en el año 2024 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia y trata sobre el examen especial dentro de los procedimientos sancionadores de la Contraloría General del Estado. Cabe aclarar que estos exámenes especiales son actos de simple administración conforme lo establece nuestra legislación. Y para ello vamos a entrar a ver lo que dice la normativa positiva respecto a estas instituciones. Entonces, vamos a ver lo que dice el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Esta norma establece o define lo que es el examen especial. ¿Cómo lo define? Dice, como parte de la auditoría gubernamental, el examen especial verificará, estudiará, evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medioambiental, con posterioridad a su ejecución. Aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen, y formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. Eso dice la norma y por lo tanto para nosotros debe quedar claro que el examen especial es un informe y por lo tanto un acto de simple administración. Veamos lo que nos dice el artículo 69, que es el que utiliza o analiza la Corte Nacional de Justicia en esta jurisprudencia. El artículo 69 dice decisiones susceptibles y no susceptibles de impugnación. Dice, podrán impugnarse ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo las resoluciones de la Contraloría General del Estado que impliquen establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas
que conforme lo dispuesto en los artículos 45 y 52 de esta ley. Es obvio porque esas resoluciones son actos administrativos dirigidos a funcionarios concretos que se consideran incumplieron ciertas normas. Continúa la norma del artículo 69 indicando: no podrán en consecuencia impugnarse los informes de auditoría de exámenes especiales, los que consistan en dictámenes o informes que les corresponde emitir de acuerdo con la ley, ni las actuaciones que establecieran indicios de responsabilidad penal. Entonces vean ustedes cómo tanto la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado como el Código Orgánico Administrativo están enmarcados en el sistema y principios de derecho administrativo que rigen a nivel general, que rigen a nivel mundial. Están dentro de los principios fundamentales. Hay coherencia entre estas instituciones jurídicas. Sin embargo, y aquí es donde empezamos a hacer el análisis del caso concreto. Sin embargo, vemos que la Corte Nacional de Justicia, como les digo, en esta causa que analizamos, ha hecho un análisis desde mi punto de vista muy ius moralista, como diría Atienza, llamado ius moralista, de un activismo judicial exagerado, activismo judicial que está trastocando los principios del derecho administrativo y trastocando obviamente normas legales como las que hemos visto. ¿Y por qué digo esto? Primero empecemos con el objeto de la controversia de esta sentencia. Esta sentencia tiene como objeto de controversia que impugna, escuchen ustedes, una persona particular impugna un examen especial mediante acción subjetiva o de plena jurisdicción como si se tratase de un acto administrativo. Y en la casación se alega la errónea interpretación del artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque en primera instancia el Tribunal Contencioso Distrital rechazó la demanda indicando o aplicando el artículo 69 indicando que el examen especial no es impugnable porque se trata de un acto de simple administración y por lo tanto la demanda no puede prosperar. En casación el actor de la causa interpuso casación alegando que existe errónea interpretación del artículo 69, que ya vimos hace un momento. Sin embargo, hay un voto de minoría que, si bien es cierto, no es claro en determinar si el examen especial lo considera como acto de simple administración, dice el hecho de que la ley diga que no es impugnable este informe de examen especial, no se puede obviar esa disposición legal y por lo tanto la sentencia era correcta. Si bien es cierto, en cambio, el voto de mayoría no casa la sentencia, pero no la casa por ciertos aspectos de orden procesal, hace ciertas argumentaciones que llaman la atención, por decirlo menos, con este tipo de interpretaciones del derecho que son las que he criticado y critico yo siempre, que distorsionan los institutos jurídicos y los principios de derecho administrativo. ¿Qué es lo que dicen los jueces en el voto de mayoría? Dicen que el artículo 196 de la Constitución del 98, porque aplican la Constitución del 98, porque este caso es de una época en que estaba vigente todavía la Constitución del 98 y justo en el lapso de la resolución se emitió la Constitución del 2008. Entonces hacen alusión indicando que en el año 1998, cuando se emitió el acto administrativo, regía el artículo 196 de la Constitución del 98, artículo que hacía mención a que los actos administrativos pueden impugnarse conforme a lo que indica la ley. Eso decía la norma constitucional. Y el juez dice, en cambio, cuando ya apareció la Constitución del 2008, en el artículo 173 de la Constitución, ya no se menciona que los actos administrativos puedan ser impugnados conforme a la ley, de donde el juez concluye
que cuando apareció la Constitución del 2008, ya no era necesario que la ley diga que un acto es impugnable o inimpugnable, que un acto administrativo sea impugnable, sino que como todos los actos administrativos son impugnables, no es necesario que se diga que exista la posibilidad de impugnarse, porque todos los actos actos administrativos son impugnables, lo cual es cierto, pero no quiere decir que ha desaparecido el principio de legalidad, que es uno de los errores que comete este voto de mayoría. Con ello concluye el voto de mayoría que los exámenes especiales pueden ser impugnados, aunque la ley lo prohíba, porque al ser actos administrativos pueden ser sujetos de impugnación judicial. Es un poco el resumen de lo que concluye el voto de mayoría, que como si ustedes hacen un análisis de coherencia, ven un poco de incoherencias y vamos a ver algunos de los errores desde mi punto de vista que se cometen en este voto de mayoría. En primer lugar, ¿cuál es uno de los principales errores? Y yo creo que el principal y el objeto de esta charla. El juez o los jueces, sin justificación jurídica alguna, cambian la naturaleza del examen especial, que es un informe, como hemos visto, en un acto administrativo, sin razón alguna. Dicen que se trata de un examen especial haciendo una argumentación en donde indican que en este tipo de examen especial la Contraloría hace una evaluación y muchas veces emite conclusiones que pueden afectar a personas, lo cual puede ser cierto, pero el hecho de que la institución, que la administrativa, que el órgano administrativo no haga correctamente un informe y que no emita de manera correcta una recomendación o una conclusión, no le trastoca la naturaleza del examen especial. Pongamos un ejemplo muy claro que yo lo analizo en el video de años anteriores. El ejemplo clarísimo es: un examen especial tiene una conclusión que dice, o una recomendación que le dice a la autoridad administrativa, porque recordemos que este examen especial no se notifica a los funcionarios públicos, como bien decíamos, pero se notifica a la institución jurídica que fue sujeta de auditoría. Se le notifica a la persona que es el representante legal de esa institución. ¿Para qué? Para que observe las recomendaciones. Y si en una recomendación encuentra, por ejemplo, que la Contraloría dice: del contrato X no se pague al contratista la planilla que viene porque el contrato no tiene valor, se supondría que la autoridad administrativa tiene que cumplir esa recomendación. Y eso es lo que puede pasar. Pero ese hecho que esté en una recomendación no le hace ni le convierte en acto administrativo al examen especial. ¿Por qué razón decimos eso? Porque si bien es cierto, puede estar esa recomendación tiene que traslucirse en un acto administrativo realizado por el representante legal de la entidad auditada. En el ejemplo de la planilla que no debe pagarse, si el contratista solicita expresamente a la autoridad que le paguen la planilla, ¿qué le va a contestar la autoridad? Le va a decir: señor contratista, no le puedo pagar porque hay una recomendación de la Contraloría. Ese es el acto administrativo que se puede impugnar. Acto administrativo que será notificado al contratista y el contratista podrá impugnar este acto administrativo. Pero no el examen especial. Volvemos al tema, no el examen especial. Entonces, sin justificación alguna, se ha trastocado la figura del informe de examen especial, de este acto de simple administración, en acto administrativo. ¿Y cuál es uno de los efectos de este trastoque? Se desconoce a este informe de examen especial que no afecta los derechos subjetivos de las personas que involucra el examen, que son cuáles: los funcionarios públicos que a futuro serán sujetos de responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales. Pues no se dirige a ellos, sino que se dirige en forma genérica a la institución pública.
no se notifica a los ciudadanos, a los funcionarios públicos. A ellos no se les notifica, volvemos a insistir, ellos no reciben ninguna afectación. Después, a futuro, tendrán afectaciones cuando salgan las órdenes de reintegro, las responsabilidades civiles, culposas o responsabilidades penales. Solo ahí se convertirán en actos administrativos. En otras palabras, solo cuando empieza la fase de predeterminación, ahí se inicia el procedimiento sancionador en contra de los funcionarios que hayan causado algún tipo de perjuicio a la institución pública. Por ello siempre decimos, y yo considero que el examen especial, como indica el artículo 19, es una fase previa al procedimiento sancionador, algo que prescribe nuestro COA en el artículo 178-179. Un segundo elemento que desde mi punto de vista es erróneo en el voto de mayoría de esta sentencia es que se dice que es un acto administrativo de opinión, es decir, haciendo una especie de retorcer la institución del acto de simple administración, se dice es un acto administrativo de opinión. Concepto que yo por lo menos no he encontrado en la doctrina. Si alguien lo encuentra, alguien sabe de ello, me podrían poner en la caja de respuestas de este video para poder discutirlo, pero a mí me parece que no existe como tal el famoso acto administrativo de opinión. Pero debe entenderse, de acuerdo a lo que dice la sentencia, debe entenderse que corresponde a una manifestación administrativa que emite una opinión, emite un juicio, por lo que debe asimilarse inmediatamente a la institución jurídica que estamos analizando, que es el acto de simple administración. En pocas palabras, este acto administrativo de opinión o de juicio, como lo llama la Sala de lo Contencioso Administrativo, no es otra cosa que un acto de simple administración. Y entonces, tras tocar esto, volvemos a insistir, es una actuación más allá de las competencias que tienen los jueces, provocando un activismo judicial, no solo contra ley, o sea, no solo contra la ley, sino contra el derecho, porque desconoce los principios fundamentales del derecho administrativo. Y el tercer elemento erróneo que yo considero aparece en esta sentencia es que se violenta otro principio judicial fundamental de derecho administrativo, por supuesto. ¿Cuál? El principio de legalidad. Porque debemos recordar que todo recurso administrativo tiene que estar previsto en la ley. Ese es un principio fundamental porque establece seguridad en los procedimientos administrativos. De hecho, la fase recursiva y lo que establece el artículo 173 de nuestra Constitución es eso, establecer este principio de legalidad para que no haya inseguridad jurídica. Todos los actos administrativos deben ser sujetos de revisión, eso estamos claros. Y en el caso que nos ocupa, evidentemente el hecho de que el acto de simple administración, llamado examen especial, no sea recurrible, no significa que posteriormente, cuando ya salgan las resoluciones administrativas de responsabilidad civil, administrativa, etcétera, que hace la Contraloría, no se puede impugnar el acto de simple administración. O que no se puede impugnar, como en el ejemplo les había dado, la actuación de hecho realizada por la autoridad de la institución auditada al exigir una recomendación que no es correcta por parte de la Contraloría de no pago de la planilla, como les ponía de ejemplo. Porque esos actos administrativos, esos que sí son actos administrativos, son impugnables, más no el examen especial, como lo habíamos dicho. Entonces, esto creo yo que es importante que analicemos, que revisemos a las nuevas generaciones que vayan luchando porque se mantengan las instituciones jurídicas y no seamos partícipes de trastocar las figuras jurídicas ni creernos los innovadores del derecho y menos del derecho administrativo, porque está en juego la seguridad jurídica, el bien público, que es lo que rige como principio de derecho administrativo. Y bueno,
Ahí les dejo estas inquietudes, espero comentarios, preguntas, observaciones, criterios opuestos, que también seguramente los habrá, pero que puedan contribuir a mejorar el análisis de este tipo de instituciones jurídicas, de este tipo de jurisprudencia y en general del derecho administrativo. Agradezco a todos ustedes por escucharme. Muy buenos días, muchas gracias.